Arsène Lupin, Caballero y ladrón, de Maurice Leblanc. Novela policial en 8 capítulos. Capítulo 5. El collar de la reina, segunda parte. Después del almuerzo, las damas sirvieron el café. Los caballeros fueron autorizados a fumar un cigarrillo a condición de que no abandonaran el salón. Se charló. Una de las jóvenes concurrentes se divirtió echando las cartas y diciendo la buenaventura. Luego la conversación derivó hacia los crímenes célebres, y fue a propósito de esto que el señor de Roussier, quien nunca perdía oportunidad de hacer objeto de bromas al conde, recordó la aventura del collar, tema de conversación por el cual el señor de Dreux sentía horror. Inmediatamente cada cual dio su opinión. Cada uno reanudó la investigación a su manera y, bien entendido, resultó que todas las hipótesis se contradecían y todas eran igualmente inadmisibles. ¿Y usted, señor?, preguntó la condesa al caballero Floriani. ¿Cuál es su opinión? Oh, yo no tengo opinión, señora. Hubo exclamaciones y protestas. Precisamente el caballero acababa de relatar muy brillantemente diversas aventuras en las cuales se había visto mezclado con su padre, magistrado en Palermo, y en las que había confirmado su buen juicio y su gusto por estas cuestiones. Confieso, dijo él, que me ha ocurrido tener éxito allí donde otras personas más hábiles que yo habían ya renunciado, pero de eso a considerarme como un Sherlock Holmes, y además apenas si sé de qué se trata en este caso. Todos se volvieron hacia el dueño de la casa. Aún a disgusto, aquel hubo de resumir los hechos. El caballero escuchó, reflexionó, hizo algunas preguntas y murmuró. Tiene gracia. A primera vista no me parece que la cosa sea tan difícil de adivinar. El conde se encogió de hombros, pero las demás personas corrieron a colocarse en torno al caballero y éste, con un tono un tanto dogmático, prosiguió. En general, para llegar al autor de un crimen o de un robo, es preciso determinar en qué forma ese crimen o ese robo fueron cometidos. En el presente caso, nada es más simple, según creo yo, pues nos encontramos enfrentados no a varias hipótesis, sino a una certidumbre única, rigurosa y que se enuncia así. El individuo solo podía entrar por la puerta del dormitorio o por la ventana del gabinete, pero desde el exterior no se abre una puerta que está cerrada por dentro con cerrojo, entonces tuvo que entrar por la ventana. Pero estaba cerrada y fue encontrada cerrada, declaró con firmeza el señor de Dreux. Para esto, continuó Floriani sin tomar en cuenta la interrupción, el individuo solo tuvo necesidad de establecer un puente, colocar una tabla o una escalera entre el balcón de la cocina y el reborde de la ventana, y una vez que la pantalla... Pero yo le repito que las ventanas estaban cerradas, exclamó el conde con impaciencia. Esta vez Floriani tuvo que responder. Lo hizo con la mayor tranquilidad, como un hombre a quien una objeción tan insignificante no le turba en absoluto. Yo quiero creer que lo estaba, pero ¿acaso no hay un ventanillo? ¿Cómo lo sabe usted?
En primer lugar, eso es casi una regla en todos los hoteles de la época. Y en segundo lugar, es preciso que así sea, pues de otro modo el robo resulta inexplicable. En efecto, hay un ventanillo, pero está cerrado como la ventana, ni siquiera se le prestó atención. Es un error, porque si se hubiera prestado atención a eso, se hubiera visto evidentemente que había sido abierto. ¿Y cómo? Yo supongo que, al igual que todos los demás ventanillos, se abre por medio de un alambre tejido provisto de una anilla en su extremidad inferior. Sí. ¿Y ese anillo colgaba entre el patio y el armario? Sí, pero yo no comprendo. He aquí. Por una ranura practicada en el cristal, se pudo, con ayuda de un instrumento cualquiera, supongamos una barrita de hierro provista con un gancho, atraer a la anilla, tirar de ella y abrir. El conde replicó con ironía: Perfecto, perfecto. Usted lo arregla todo con una facilidad. Solo que se olvida una cosa, querido señor, y es que no había ranura alguna practicada en el cristal. Tuvo que haber una ranura. Vamos, la habríamos visto. Para ver es preciso mirar, y no han mirado. La ranura existe, pues resulta materialmente imposible que no exista a lo largo del cristal contra la masilla, en sentido vertical, bien entendido. El conde se levantó. Parecía sobreexcitado. Caminó por el salón de arriba abajo con paso nervioso y acercándose a Floriani le dijo: Nada ha cambiado allí desde ese día. Nadie ha puesto después un pie en ese gabinete. En ese caso, señor, tiene usted la posibilidad de comprobar que mi explicación concuerda con la realidad. No concuerda con ninguno de los hechos que la justicia ha comprobado. Usted no ha visto nada, usted no sabe nada y usted va en contra de todo lo que nosotros hemos visto y de todo lo que nosotros sabemos. Floriani no pareció siquiera observar la irritación del conde y dijo sonriendo: Dios mío, yo lo único que trato es de ver claro, eso es todo. Si me equivoco, pruébeme usted mi error. Sin tardar más. Confieso que a la larga la seguridad de usted. El señor de Dreux masculló aún algunas palabras y luego de súbito se dirigió hacia la puerta y salió. No se pronunció una palabra más. Se esperaba con ansiedad, como si verdaderamente fuese a aparecer una parte de la realidad, y el silencio tenía una gravedad extrema. Al fin el conde apareció en el marco de la puerta. Estaba pálido y extraordinariamente agitado. Con voz temblorosa dijo a sus amigos: Les pido a ustedes perdón. Las revelaciones del Señor son tan imprevistas. Jamás yo hubiera podido pensar. Su esposa le interrogó ávidamente: Habla, te lo suplico, ¿qué ocurre? El conde balbuceó: La ranura existe en el mismo lugar indicado a lo largo del cristal. Cogió bruscamente el brazo del caballero y le dijo con tono imperioso: Y ahora, señor, prosiga. Reconozco que usted tiene razón hasta aquí, pero no ha acabado. Responda, ¿qué es lo que ocurrió según usted?
Floriani se desprendió de la mano del conde suavemente y después de un instante prosiguió. Pues bien, según lo que yo creo, he aquí lo que ocurrió. El individuo, sabiendo que la señora de Dreux iba al baile con el collar, colocó la pasarela en ausencia de ustedes. A través de la ventana le vigiló a usted y le vio ocultar la joya. Una vez que usted salió de allí, él cortó el cristal y tiró de la anilla. Pero la distancia es demasiado grande para que él haya podido alcanzar por el ventanillo el pomo de la ventana. Si no lo pudo abrir, entonces es que penetró por el ventanillo. ¡Imposible! No hay un hombre lo bastante delgado para introducirse por allí. Entonces, no fue un hombre. ¿Cómo? Ciertamente. Si el paso es demasiado estrecho para un hombre, es preciso que haya sido un niño. ¡Un niño! ¿No dijo usted que su amiga Enriqueta tenía un hijo? En efecto, un niño que se llamaba Raúl. Es extraordinariamente probable que fue Raúl quien cometió el robo. ¿Qué prueba tiene usted? ¿Qué prueba? No faltan pruebas. Así, por ejemplo. Callóse y reflexionó unos segundos. Luego prosiguió. Así, por ejemplo, esa pasarela no es de creer que el niño la haya llevado desde afuera y la haya vuelto a sacar sin que alguien se apercibiera de ello. Tuvo que emplear lo que tenía a su disposición. En el cartucho que Enriqueta tenía por cocina había, ¿no es eso?, 2 tablas sujetas a la pared donde colocaba las cacerolas. Sí, 2 tablas, según yo recuerdo. Sería preciso comprobar si esas 2 tablas están fijadas a los pies de madera que las sostienen. En caso contrario, estaríamos autorizados a pensar que el niño las ha desclavado y luego unió una a otra. Es posible también, puesto que había un horno, que se encontrarse el gancho utilizado en este y del cual se sirvió para abrir el ventanillo. Sin decir una palabra, el conde salió, y esta vez los concurrentes ya no sintieron en absoluto la pequeña ansiedad por lo desconocido que habían experimentado la primera vez. Sabían, y lo sabían de una manera absoluta, que las previsiones de Floriani eran exactas. Emanaba de aquel hombre una impresión de certidumbre tan rigurosa que se le escuchaba como si él dedujera unos hechos de otros, sino cual si se relatara acontecimientos cuya autenticidad era fácil de comprobar en toda su medida. Y nadie se mostró sorprendido cuando a su vez el conde declaró: fue efectivamente el niño, completamente él. Todo lo prueba. ¿Ha visto usted las tablas? ¿El gancho del horno? Los he visto. Las tablas fueron desclavadas y el gancho aún está allí. La señora de Dreux-Touviers exclamó: fue el niño. Querrán decir más bien que fue la madre. Enriqueta es la única culpable. Ella habrá obligado a su hijo. No, afirmó el caballero. La madre no tuvo nada que ver con eso. Vamos, vivían en el mismo cuarto y el niño no hubiera podido actuar sin que la madre lo supiera. Vivían en el mismo cuarto, pero todo ocurrió en la habitación vecina, de noche y mientras la madre dormía.
¿Y el collar?, preguntó el conde. Hubiera sido encontrado entre todas las cosas del niño. Perdóneme, el niño salía de casa. Esa misma mañana que ustedes le sorprendieron ante su mesa de trabajo, venía de la escuela y quizás la justicia, en lugar de agotar sus recursos contra la madre, hubiera hecho mejor y hubiera estado mejor inspirada registrando el pupitre del niño y rebuscando entre sus libros de clase. Sea. Pero, ¿y aquellos 2.000 francos que Enriqueta recibió cada año no constituyen la señal de su complicidad? Si hubiera sido cómplice, ¿le hubiera dado a usted las gracias por ese dinero? Y además, ¿acaso no la vigilaban? En tanto que el niño es libre y tiene toda clase de facilidades para correr a la ciudad más próxima y dirigirse a un revendedor cualquiera y cederle a vil precio un diamante, 2 diamantes, según el caso, bajo la condición de que el dinero será enviado desde París, mediante lo cual el trato se repetiría al año siguiente. Un malestar indescriptible oprimía a los dos de Dreux-Soubies y a sus invitados. Verdaderamente en el tono y en la actitud de Floriani había algo más que aquella certidumbre que desde un principio había molestado tanto al conde. Había como ironía, una ironía que parecía más bien hostil que simpatía y amistosa, conforme hubiera convenido. El conde afectó reírse. Dijo: «Todo eso es de un ingenio que me encanta. ¡Mis felicitaciones! ¡Qué brillante imaginación!». No, exclamó Floriani con mayor seriedad. Yo no imagino nada. Solo evoco unas circunstancias que ocurrieron inevitablemente tal como yo las presento. ¿Y qué es lo que sabe usted? Lo que usted mismo me ha dicho. Yo me represento la vida de la madre y del niño allá en el fondo de la provincia. La madre que cae enferma, las artimañas y las invenciones del pequeño para vender las piedras y salvar a su madre o, cuando menos, endulzarle sus últimos momentos. La enfermedad se la lleva, muere, pasan los años, el niño crece y se hace hombre y entonces, y por primera vez quiero admitir que aquí mi imaginación se da rienda suelta, supongamos que aquel niño experimenta la necesidad de volver a los lugares donde vivió su infancia. Los ve, vuelve a ver a aquellos que sospecharon de su madre, que la acusaron. Piensen ustedes en lo angustioso interés de semejante entrevista entre la vieja casa donde se desarrollaron las peripecias del drama. Sus palabras resonaron duramente unos segundos en el inquieto silencio. En los rostros del conde y la condesa se leía un esfuerzo desesperado por comprender y al propio tiempo el miedo y la angustia de comprender. El conde murmuró: «Entonces, ¿quién es usted?». «¿Yo? Pues el caballero Floriani, a quien usted conoció en Palermo y a quien usted ha sido lo suficientemente generoso de invitarme a vuestra casa ya varias veces». «Entonces, ¿qué significa esa historia?». «Oh, nada en absoluto. Es un simple juego por mi parte. Yo intento figurarme la alegría que el hijo de Enriqueta, si existe todavía, sentiría en deciros que él fue el único culpable y que lo fue porque su madre era desgraciada al extremo de perder el empleo de criada del que vivía y porque el niño sufría al ver a su madre desgraciada». Floriani se expresaba con una emoción contenida, medio erguido y medio inclinado sobre la condesa.
no podía caber duda alguna. El caballero Floriani no era otro que el hijo de Enriqueta. Todo en su actitud y en sus palabras lo proclamaba así. Por lo demás, ¿acaso no era su intención evidente, incluso su voluntad, de ser reconocido como tal? El conde dudó. ¿Qué actitud iba a adoptar con respecto a aquel audaz personaje? ¿Llamar a los criados? ¿Provocar un escándalo? ¿Desenmascarar a aquel que antaño le había despojado de la joya? Pero hacía ya tanto tiempo. ¿Y quién admitiría esa historia del niño culpable? No, mejor sería aceptar la situación afectando al propio tiempo el no percibir en absoluto su verdadero sentido. Y así, el conde, acercándose a Floriani, exclamó como regocijo: «Muy divertido, muy curiosa su novela. Le juro a usted que me apasiona, pero según usted, ¿qué se ha hecho de ese excelente joven, ese modelo de hijo? Espero que no se haya detenido en tan hermoso camino». «Oh, ciertamente que no». «¿Verdad que no? Después de semejante principio, apoderarse del collar de la reina a los 6 años, el célebre collar que ambicionaba María Antonieta». «Y apoderarse de él», observó Floriani, secundando el juego del conde, sin que le costase el menor inconveniente, sin que nadie tuviese la idea de examinar el estado de los cristales o de darse cuenta que el reborde de la ventana estaba demasiado limpio, porque él lo había limpiado para borrar la huella de su paso sobre el grueso polvo antes allí acumulado. Confiese usted que había para trastornar la cabeza de un chico de su edad. ¿Acaso es eso tan fácil? ¿Acaso basta con solo querer y tender la mano? Palabra, lo que él quiso. Y él tendió la mano. Las 2 manos, prosiguió el caballero riendo. Todos experimentaron como un escalofrío. ¿Qué misterio ocultaba la vida del pseudo Floriani? ¿Qué extraordinaria debía de ser la existencia de este aventurero, ladrón genial a los 6 años y que hoy, por un refinamiento de diletante en busca de emociones o cuanto más para satisfacer un sentimiento de rencor, venía a desafiar a su víctima en su propia casa, audazmente, locamente y no obstante, lo hacía con toda la corrección de hombre galante de visita? Se levantó y se acercó a la condesa para despedirse. Ella reprimió un movimiento para retroceder. Él sonrió. «¡Ay, señora, usted tiene miedo! ¿Acaso habré yo llevado demasiado lejos mi pequeña comedia de brujo de salón?» Ella se dominó y respondió con la misma desenvoltura, un poco burlona. «De ningún modo, señor, por el contrario. La leyenda de ese buen hijo me ha interesado mucho y me siento feliz que mi collar haya sido objeto de un destino tan brillante, pero ¿no cree usted que el hijo de esa mujer, de aquella Enriqueta, obedecía sobre todo a su vocación?» Él se estremeció, sintió la punzada y replicó: «Yo estoy persuadido de ello, y era preciso incluso que esa vocación fuese muy fuerte para que el niño no se acobardara». «¿Y ello por qué?» «Está claro. Usted sabe que la mayor parte de las piedras eran falsas. Las únicas verdaderas
eran aquellos pocos diamantes comprados de nuevos al joyero inglés, pues los otros habían sido vendidos uno a uno según las duras necesidades de la vida. Pero en todo caso, se trataba del collar de la reina, señor, dijo la condesa con altivez, y he ahí lo que el hijo de Enriqueta no podía comprender. Él debió comprender, señora, que, falso o bueno, el collar constituía ante todo un objeto de exhibición, una enseña. El señor de Dreux hizo un gesto. Su esposa lo advirtió inmediatamente. Señor, dijo ella, si el hombre al cual usted alude tiene el mínimo pudor. Se interrumpió, intimidada por la tranquila mirada de Floriani. Él repitió, si ese hombre tiene el mínimo pudor. Ella comprendió que nada ganaría hablándole de esa manera y a pesar de sí misma, a pesar de su cólera y su indignación, toda temblorosa de orgullo humillado, le dijo casi amablemente: Señor, la leyenda afirma que Riquet de Villette, cuando tuvo el collar de la reina entre sus manos y que él le sacó todos los diamantes de Juana de Valois, no se atrevió, sin embargo, a tocar la montura. Comprendió que los diamantes no eran más que el adorno, lo accesorio, pero que la montura era lo esencial, la propia creación del artista, y la respetó. ¿Cree usted que ese hombre lo haya comprendido también? Yo no dudo que la montura exista, el niño la ha respetado. Pues bien, señor, si le sucede a usted que se lo encuentra, dígale que conserve injustamente en su poder una de las reliquias que son propiedad y gloria de ciertas familias, y que ha podido arrancar las piedras sin que el collar de la reina deje de pertenecer a la casa de los de Dreux-Soubise. Nos pertenece como nuestro nombre, como nuestro honor. El caballero respondió sencillamente: se lo diré, señora. Se inclinó ante ella y saludó al conde. Saludó luego unos después de otros a todos los concurrentes y salió. 4 días más tarde, la señora de Dreux encontraba sobre la mesa de su dormitorio un estuche rojo con las armas del cardenal. Lo abrió. Era el collar de la reina. Pero como todas las cosas en la vida de un hombre cuidadoso de la unidad y de la lógica deben concurrir al mismo fin, y teniendo en cuenta que un poco de publicidad nunca resulta dañoso, al día siguiente, el Hecho de France publicaba estas líneas sensacionales: el collar de la reina, la célebre joya, robado antaño a la familia de Dreux-Soubise, ha sido recuperada por Arsène Lupin. Y Arsène Lupin se ha apresurado a devolverlo a sus legítimos dueños. No cabe sino aplaudir esta atención delicada y caballeresca. Y así se cuenta y se vuelve a contar esta novela de nunca acabar. Fifi la Cuentacuentos agradece tu visita. Aspira que esta narración haya sido de tu agrado y te invita a suscribirte a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar.